Muy buenos días, estudiantes de Técnicas de Análisis de Textos Dramáticos 2 del módulo 3 de la Academia Charlotte. Hoy continuamos con el proceso de análisis de la composición dramática de el canon de la tragedia, del género de la tragedia, según pues el documento que hemos venido trabajando de Virgilio Ariel Rivera. En este encuentro vamos a presentar el el tema de la estructura dramática. La manera de introducción, al hablar de el término creación teatral en cualquiera de sus facetas, es importante referirse, aunque sea de manera breve, al término o al concepto estructura, donde todo el edificio se sostiene. Tanto en la escritura como en el análisis o la lectura de un texto teatral, es importante distinguir las partes esenciales de ese mismo texto, su naturaleza y su organización. Al respecto, John Howard Lawson dice en su libro sobre la estructura dramática, él dice acerca del nacimiento de la estructura dramática. En su parte pues teórica, él dice que la tradición teatral europea tiene su origen en Grecia, cuando el primer actor, que se llamaba Tespis, aparece en el siglo VI antes de Cristo, respondiendo a los fragmentos del coro durante los antiguos ritos celebrados en honor a Dionisios. El drama surge entonces como una representación de un relato en pantomima y en forma de diálogo. Con el desarrollo de la estructura de la obra teatral, entonces se hizo posible formular unas leyes, unas normas, unas técnicas para la estructura dramática. Se hacía evidente entonces en el teatro griego antiguo que el drama trataba sobre acciones de hombres y mujeres y que el sistema de acontecimientos debe tener cierto tipo de diseño o de unidad. Los dos principios generales que rigen la acción como un cambio de fortuna y como una unidad estructural que completa la acción y define sus límites y que fueron establecidos por Aristóteles. Entonces, cuando hablamos de estructura teatral, se toma la palabra teatral como un término específico, como si habláramos de la estructura de un avión, de una organización social. Pero, ¿en qué sentido es el teatro una entidad real, concreta? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de teatro? La historia de los estilos en relación con los movimientos filosóficos dominantes ha ido dando diferentes valores y significados a la palabra teatro dentro de la historia de la misma cultura, de la comunicación artística y del espectáculo. Entonces, no cabe duda de que el término teatro tiene una determinada configuración que lo diferencia de otras realidades como agua, camión o amor. Aún si nos ubicamos en el campo artístico cultural, nos movemos en un territorio semántico que es muy amplio y digamos, pantanoso. Por eso hay que ser muy prudentes al hacer definiciones generales sobre la estructura teatral, que pueden tener que ver únicamente con nuestra formación específica y limitada, con intereses o con nuestras pequeñas obsesiones alrededor de lo que entendemos que es o debe ser
el teatro. Entonces, para hablar de teatro, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en su marco multisignificativo, polisémico, y a la vez en el espacio, digámoslo, específico, partiendo de que el lenguaje en el campo artístico tiene un significado diferente que en la comunicación en general. Hay que tomar como referente una definición inicial, y yo tomo la de Silvio D'Amico en su historia universal que él tiene. Él dice que en el sentido amplio se puede definir el teatro como la comunión de un público con un espectáculo viviente. El teatro requiere del actor vivo que habla y actúa al calor del público. Requiere espectáculo y que repetidamente renazca, reviva y vuelva a morir, fortificado por el consenso o combatido por la hostilidad de los participantes y que de algún modo colaboran en él. De la misma manera que los templos constituyen una abertura hacia otra dimensión y posibilitan una comunicación hacia lo alto en términos espirituales, o sea, a ese mundo de los dioses, la comunicación escénica realiza una abertura, un camino hacia realidades artísticas, trascendentes, diferentes de las de la vida cotidiana. El ámbito escénico es, durante el tiempo de la representación, el centro del mundo, el lugar donde se comunican entre sí diferentes planos. Todo lo que en él sucede durante una representación teatral ha de tener una lectura especial, ya que en él se da siempre una dimensión más allá de lo natural, es decir, de lo sobrenatural. Entiendo sobrenatural como ruptura de las reglas y leyes del tiempo, espacio y causalidad del acontecimiento humano de nuestras vidas. A lo largo de los tiempos, el escenario ha mezclado la abertura al mundo del arte con la abertura al mundo de lo religioso, entendiendo religioso en un sentido amplio. Hay que recordar que el término religioso, hay que entender que lo religioso también significa vínculo. El escenario ha sido el lugar de creación y compilación de los mitos y los ritos, todo eso mezclado con el intento de una creación artística y de la comunicación de valores de cada comunidad. Bueno, después de la introducción anterior, vamos a entrar en el tema específico de la estructura dramática y sus elementos constitutivos. Vamos a partir del hecho de que en la comunicación artística el espectador encuentra placer en la composición que le llega con una ordenación específica determinada. Lo que ocurre sobre el escenario o lo que ocurre en la estructura o en la organización de un texto, de una composición dramática, aunque está preparado para que parezca un presente, digámoslo, escénico, como si fuera la primera vez que pasara, como si fuera el inicio único, pero no es así. Está pensado, organizado y ensayado de una manera, digámoslo, pensada, determinada, diseñada, que no es casual, sino causal. Al respecto, Patrice Pavis, en su diccionario del teatro que él tiene, define la composición como la forma en la que la obra dramática, y en particular el texto, está organizado,
o sea, sinónimo de estructura. Las artes poéticas constituyen tratados normativos de composición dramática. Enuncian las reglas y los métodos de la construcción de la fábula, del equilibrio de los actos o de la naturaleza de los personajes. Entendemos por estructura dramática entonces un modelo organizado de relaciones escénicas entre diferentes elementos que nos permite contar una ficción representada por actores. En este sentido, la estructura teatral no es la sola división de una trama en escena en cuadros, escenas o actos, que se llamaría estructura superficial, sino la relación, digámoslo, funcional y causal, denominada estructura profunda, entre las partes que constituyen la obra, en especial entre la trama y los personajes y sus formas de manifestarse, o sea, a través del lenguaje visual y del lenguaje sonoro. En esa vieja disputa sobre cuál de todos los elementos dramáticos es el principal en la estructura, Aristóteles se decantó, se especificó, se definió que era la trama, partiendo de los orígenes del teatro griego que él conocía. Para Aristóteles, la acción era la única formulación posible del ser dramático. A los personajes y sus ficciones, decía Aristóteles, se les singulariza sólo por sus acciones. Entonces, partiendo del modelo clásico, podemos definir la estructura dramática como una serie de sucesos relacionados con arreglo a una lógica y a una necesidad determinada, trama, y que unos seres, personajes, viven en un lugar, espacio teatral, y un tiempo, con una urgencia dramática, que va a dar un sentido específico a todos los diversos elementos que intervienen en ella. Causalidad dramática. Depende entonces, por lo tanto, de la naturaleza de los incidentes de la fábula, así como del orden y la evolución de estos incidentes al desarrollarse una vida como la vida de la obra. Entonces, vamos a ver lo que tiene que ver con la trama. La trama se puede definir como una serie de sucesos ordenados de la forma más conveniente para conseguir el efecto de la acción. Gracias a la trama, la ficción adquiere un sentido, un desarrollo espacial y temporal, y se convierte en una metáfora del mundo. Crear entonces una trama es introducir un orden determinado en un material que nos suministra nuestra imaginación, a partir del principio aristotélico de que la trama es el alma del drama y que dicha trama no es imitación de la vida, sino de la acción. La esencia de lo dramático entonces estará conformada no por hechos normales y cotidianos reproducidos en la escena, sino por elementos representables puestos en conflicto que den lugar a una acción, y que esta acción, por su naturaleza, despierte una respuesta emocional en el personaje y en el espectador. Esa acción que provoca el conflicto será la responsable de canalizar y mostrar el enfrentamiento entre las partes en pugna de la trama. El segundo aspecto o segundo elemento es el llamado la tensión dramática de los personajes. Vamos a llamar tensión dramática al estado en que se sitúa cada personaje al intentar conseguir su meta. Si en la obra
no está en peligro algo importante para ellos, como el amor, el poder, el futuro, la supervivencia, el honor, la dignidad, la vida, la trama no tendría fuerza. Esa tensión dramática mostrará a unos personajes que evolucionan desde el principio hasta el final de la obra, en función de que están consiguiendo o no, logrando o no sus deseos, porque esto es fundamental, el conflicto en que están inmersos revela su interior y los modifica o los reafirma en su esquema original, en el esquema original de su personalidad. En el desarrollo del conflicto se van mostrando, por lo tanto, capas ocultas de su ser. Vemos cómo son, cómo evolucionan, cómo cambian según el transcurrir de los acontecimientos en pugna. Entonces, el entendimiento de la estructura básica de una obra y las razones por las que el dramaturgo la escribió tal y como lo hizo, puede ayudar a tener una comprensión mayor de la misma. En las obras bien compuestas, donde existe una interacción recíproca entre forma y contenido, el desentrañamiento de la estructura, tanto superficial como profunda, y la situación de las principales ideas dramáticas dentro de ella, aportan indicios que pueden ayudar a descubrir cómo enfrentarse a ese texto. Cada obra tiene su propia estructura, su propio punto de partida y su disposición en el tiempo. La mayoría encierran elementos de conflicto y culminación, o sea, resolución del conflicto. Las cimas y los valles del contorno pueden servir de guía para ajustar el paso y el ritmo de los personajes, así como el orden escénico y los puntos culminantes y escénicos de su estructura. Todos los importantes trabajos, por ejemplo, de Stanislavski, a los que posiblemente haremos referencia en algún momento, se basan en esa tensión dramática como elemento principal del que parte principalmente la emoción de los personajes que están en la escena. Cierro esta segunda, digámoslo, este segundo encuentro hablando de la estructura en la relacionado con el conflicto entre personajes. El conflicto entre personajes. La transformación del personaje en la acción que surge del conflicto es una de las principales aportaciones de la tragedia que ha dado base al teatro, tanto como se ha desarrollado en Occidente, al alejarse del rito religioso, en el que la repetición es su principal característica. Abro comillas. El guerrero se manifiesta en la acción, cierro comillas, dice un aforismo griego. Es decir, el ser se hace en su lucha por conseguir sus metas. El personaje es tal o cual porque emerge en un conflicto concreto. El teatro no nos muestra la cotidianidad, la rutina, las costumbres en paz y armonía, sino que nos muestra el ser que surge en la batalla de la vida, crear esas luchas en escena y mostrar a los seres que se dibujan y definen en esas luchas es la principal tarea del creador dramático. Entonces es muy importante señalar también que ese conflicto al que nos estamos refiriendo tiene que suceder en el escenario, es decir, ocurrir ante el espectador. Hay que hacerlo visible y presente por medio de la actuación de los actores y de las imágenes escénicas, y no darse únicamente en el pensamiento del personaje o del autor.
A veces el conflicto puede parecer confuso o estar encubierto por el escritor en el interior de una obra. En muchas ocasiones los personajes los ocultan y a veces ni ellos mismos lo conocen de forma consciente. Así, los conflictos pueden ser manifiestos o latentes, evidentes o disfrazados de otras necesidades, conscientes o inconscientes para los personajes, pero siempre están ahí, sobre el escenario, dando vida con su presencia a la obra teatral. El conflicto impulsa pues la trama. Es el conflicto el elemento que tira de la historia y el eje vertebrador que atraviesa las partes dispersas en el arte escénico para darle unidad a la obra. Aquí nos referimos al conflicto principal, aquel que anuda la trama de principio a fin. Pero una obra cuenta también con conflictos secundarios, que se mezclan con el principal para modificarlo o para enriquecer la trama central y mantener sobre todo el interés del espectador. Entonces vamos a llamar situación a las circunstancias dadas que cada personaje en el momento de entrar en el conflicto, es decir, cómo es y cómo sucede, en qué lugar y en qué condiciones está colocado antes. Antes. Las circunstancias dadas de un personaje no es toda su vida anterior al conflicto, sino esos datos significativos e importantes precisamente para su modo de enfrentarse a él. Las circunstancias, además de los antecedentes, determinan el lugar y el tiempo en que ocurre el conflicto. La situación es entonces, por lo tanto, lo que es o no es posible en la historia de los personajes. En cada situación solo es posible un determinado tipo de sucesos, lo cual permite, digámoslo, para una puesta en escena, le permite al director darle unidad a la trama y al actor incorporar su personaje a partir de su ser. De esta forma, el interés dramático de un personaje depende en buena medida de su situación. Bueno, con esta reflexión y esta presentación que hago de nuestro segundo encuentro, eh, se cierra, digámoslo, el tema que tiene que ver con la estructura de la tragedia. Yo les voy a dejar entonces una guía para este segundo momento en relación al análisis de la tragedia respecto a la composición dramática. Muchas gracias y un feliz día.